Quería a ver si me acompañáis en el libro de Oseas. Y en el capítulo 2, hay algo que en estas fechas siempre, por lo menos yo, cuando vienen esos tiempos que parece que nos recordamos mucho de nacimiento de Jesús, de lo que son esos momentos, a mí siempre me viene el pasaje del Evangelio de Juan cuando dice que Dios se hizo hombre, ¿no? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Como del unigénito del Padre, todo lleno de gracia, de verdad. Y empieza el Evangelio de Juan, habla de que el Verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne, ¿no? Se hizo carne. Y siempre me viene eso al corazón, ¿no? El deseo de Dios de comunicarse con nosotros, el deseo de Dios de hablar con nosotros, de relacionarse con nosotros, ¿no? Y aquí hay un versículo en Oseas en 2:14, capítulo 2 y versículo 14, y dice: pero he aquí, yo le atraeré y le llevaré al desierto y hablaré, dice, a su corazón, ¿no? Y una de las cosas que vemos mucho en la Biblia es el tema del desierto, ¿no? Todos los hombres de Dios de alguna manera pasaron por desiertos, el pueblo de Dios fue en el desierto, muchas cosas ocurrieron en el desierto, en la historia de la Biblia. Y ves que el desierto es la palabra, bueno, apunté aquí, la palabra desierto en la Biblia es midbar, que significa, su raíz tiene que ver con palabra, con hablar, con conversar, ¿no? Y ves cómo Dios nos lleva a los desiertos, nos lleva a veces estos momentos que a veces vivimos y no comprendemos, esos momentos que a veces vivimos y a veces no sabemos ni por qué es. Y claro que detrás de todos los desiertos hay algo que Dios nos quiere enseñar. A veces Dios quería ver pueblo de Israel que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. También en otros momentos quería enseñarle que no tienen que ser autosuficientes y que tienen que depender de la gracia y tienen que depender de lo que es de la provisión de Dios, y despojarse muchas veces de lo que yo puedo, de lo que yo sé. Dios a veces nos lleva a simplemente hacernos ver, y nos lleva a los límites para que podamos descansar en Él y poder, pero por encima de todo, Dios quiere siempre traer una palabra, quiere hablarnos, quiere enseñarnos, quiere hablar a nuestro corazón, ¿no? Y a mí es lo que me animaba, ¿no? A leer esto, ¿no? Dice, cómo Dios nos lleva, dice, pero para hablar a tu corazón, a hablar contigo. Y digo, ¿cuántas veces nosotros en medio de las pruebas, como muchas veces habla el Nuevo Testamento, en medio de estas cosas, cuando pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, a veces estamos más atentos a las cosas visibles, a las cosas tal que lo que realmente Dios nos quiere hablar, ¿no? A lo que Dios quiere muchas veces enseñarnos, hablarnos, ¿no? Dios sacó al pueblo de Israel del Egipto, de la esclavitud, pero le llevó en el desierto para que le haga ver que realmente, aunque acaban de ser libres de la opresión de Egipto, quería hacerle ver que la verdadera libertad es cuando sean libres de todo lo que había en su corazón, muchas veces. Y él le hablaba, pero ellos estaban más pensando en quejarse, y en todas las cosas que salían continuamente de su corazón, ¿no? Yo quería animar esa mañana a eso, de que en medio de todas las cosas Dios nos quiere hablar. Y a veces digo, el mensaje tan especial que es
el mensaje de que los tiempos ahora que Cristo vino al mundo, que se hizo carne, que nació. Es tremendo, ¿no? Como Dios, el deseo de Dios de que el hombre pueda reconciliarse con Él, que pueda tener una relación con Él. Entonces esas cosas son importantísimas, ¿no? Hay un salmo, si me acompañáis. Salmo 63. Y aquí es un salmo de David, que estaba perseguido por Saúl y se fue y fue llevado. Paco, acabo de coger tu agua. Acabo de beber tu agua. Fue llevado al desierto. Fue al desierto, el desierto de Judá. Nos enseña aquí el salmo, si lo vemos por encima, pone Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y Judá significa alabanza, ¿no? Y vemos cómo David estaba ahí perseguido en un desierto, perseguido por Saúl, pero en medio de todo eso, él aprendió a alabar a Dios por encima de todo, a llevarle la gloria a Dios por encima de todo. Y me encanta cómo empieza, ¿no? ese salmo, porque dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed ¿de qué? De ti. No nos acordemos que él estaba en un desierto, en un desierto donde siempre hay falta ¿de qué? De todo. Dice: pero yo tengo sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, dice, ahí es donde yo no estoy, no, yo te busco a ti, te deseo a ti, te quiero a ti. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el ¿qué? En el santuario, ¿no? Él no quería ver lo que es, no muchas veces lo que le rodea, sino quería tener su mirada ¿dónde? En Cristo, en Él. Y yo creo que todos necesitamos ver eso, ¿no? Como Dios siempre en medio de todo, Dios quiere hablarnos, como Dios quiere siempre enseñarnos, como Dios quiere siempre fortalecernos, ¿no? En cada situación que vivimos, claro que hay algo diferente en ellas, donde Dios nos quiere enseñar diferentes cosas, pero sí por medio de ¿qué? De su palabra, por medio de querer hablar a nuestro corazón, ¿sí? Pues yo sin más, si queréis, pues preparamos nuestro corazón para poder recibir la palabra y adoramos. Si queréis, nos ponemos de pie. Bueno, buenos días a todas. A ver si nos deja la voz, si se me entiende bien, porque se ve que la gripe que me ha venido es un poquito se resiste, ¿no? Se resiste. Pero bueno, es lo que tenemos y estas cosas vamos a tenerlas que sufrir y pasar aquí en esta tierra. Muy bien, pues Dios hizo todas las cosas hermosas. ¿Conocéis este versículo? ¿Conocéis hizo todas las cosas hermosas a su tiempo? ¿Sí? Quiere decir que Dios es inmutable. Y Dios hace las cosas y lo que pasa lo hace en un tiempo de Él, en su tiempo. Y nadie se le va a poder resistir. Nadie. Entonces, bueno, hay cosas que ocurren en el mundo, cosas que reconocemos, cosas que necesitamos ser protegidos, pero al fin de cuentas, lo que Dios tiene que hacer lo va a hacer. Es imposible que nadie le pueda resistir. Entonces, bueno, con esa esperanza y con esa fe, abrazamos las promesas de Dios
confiando plenamente en ellas, vivimos la vida cristiana de una manera limpia, una manera sincera y de una manera bíblica, que es de lo que se trata, para no salirnos del contexto y del texto bíblico que es la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, dicho esto, teníamos ahí en estos días atrás, el anterior domingo, el jueves pasado y hoy, estábamos mirando, perdonad, estábamos mirando el Salmo 23. ¿Os acordáis? Los que estabais, los que venís, el Salmo 23. Y ahí decíamos que había 3 secretos. Y decíamos qué clase de secretos eran. Que no eran secretos de te digo algo y no se lo digas a nadie, no de ese tipo de secretos. Son cosas que hay que descubrir, que están ahí, pero hay que descubrirlas. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos da la luz para descubrir esos secretos bíblicos, ¿vale? Que los necesitamos. Entonces, como número 1, hay que leer la Biblia de tal manera en la que el Espíritu Santo pueda estar en una conexión con nosotros y nos pueda desvelar, revelar, iluminar, viene a ser lo mismo, todas las cosas de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos va a dar tiempo en nuestra vida a que esto ocurra? Pues el tiempo que Dios tenga para nosotros en esta tierra, pero el tiempo que Él tenga, vamos a aprovecharlo. ¿Estáis conmigo en esto? Vamos a aprovecharlo. Y vamos a descubrir, a querer, porque Dios quiere que descubramos sus verdades. Si Él tuviera que haber escrito por medio de hombres todas las cosas que Él quiere, no habría libros. Bueno, Juan lo dijo. En Juan viene, en el Evangelio de Juan, un texto que dice que ni no sé cuántos libros bastarían para escribir todas las cosas que en ese momento ocurrieron. Y era un espacio de tiempo. Imaginaros cuántos años de existencia lleva la raza humana creada por Dios. ¿Cuántos? Miles. No estos miles científicos que dicen una burrada de miles. No. Aquí tenemos matemática, física, tenemos todo. ¿Vale? Para descubrir ciertas cosas, las cosas que Él nos quiere revelar. Las demás son suyas, pero si Él quiere revelarnos algo, estemos abiertos en nuestro corazón y tengamos una mente, ¿verdad? Y un espíritu correcto para poder captarlas. Porque si no, vamos a tender a interpretarlas de una manera personal. Y nos tenemos que acordar que hay otro escrito que dice que ninguna de las profecías son de interpretación personal. No lo son. Por eso nos encontramos con una denominación, otra denominación evangélica, y en ciertos puntos no coincidimos, ¿verdad? Hablamos de la reforma de la Iglesia en el 1500, y esa reforma al final, uno de los puntos que trajo fueron denominaciones. Y ahí hubo una parte buena, pero la otra parte no fue tan buena. Entonces necesitamos, ¿verdad? No el contacto, la comunión con el Espíritu. Y si no lo tenemos con el Espíritu Santo, es que no tenemos nada, no hemos nacido de nuevo. Porque es una promesa de Dios, que habita en el espíritu del hombre todo aquel que se arrepiente delante del Señor y recibe este regalo del arrepentimiento y de la fe. Si no está el Espíritu de Dios en mí, si no está el Espíritu de Cristo en mí, no soy ¿de quién? De Cristo. Entonces, bueno, de esto hay por toda la Biblia. Tercer secreto, que era lo que nos quedaba, ¿vale? Tiene que ver con el último versículo del Salmo 23, y este secreto era el secreto de una eternidad feliz. Y aquí vamos a mirarlo en un punto de vista y haciendo una reflexión sobre este
sobre esta situación de la eternidad, ¿vale? Porque la palabra de Dios lo que hace es llevarnos a un punto que cambie nuestra manera de pensar acerca de las cosas. Y si aceptamos un cambio de manera de pensar, nuestra vida cambia. Cambia. Pero como nos resistimos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra vida es la misma. Aun creyentes, es la misma. Y es una sucesión como esto que decimos, el pescado que se muerde la cola, ¿no? Es un dicho. Es darle vueltas y vueltas. No funciona así. Cristo es libre. Él no tiene barreras. Dice, ni los cielos que Él creó pueden contener su gloria. Imaginaros, aquí no estamos hablando de alguien, de una religión, de un pensamiento, de una filosofía, estamos hablando del Dios que creó todo. Y es muy importante que conozcamos a Dios tal como Él es. Y no solo de una manera intelectual, que parece que ahora se empuja mucho a estas predicaciones intelectuales que van a la mente de los creyentes. Necesitamos la unción de Dios. La unción de Dios. ¿Qué es la unción de Dios? El Espíritu de Dios. Que el Espíritu mueva. Sí, que muera nuestro espíritu. Bueno, nuestro espíritu, nuestro yo. Porque el Espíritu nuestro lo ha dado vida, el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, el secreto de una eternidad feliz. Todo deseo es cumplido. Todo. Y por ahí empieza, comprendiendo estas pequeñas cosas. El deseo de la persona es cumplido. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Vamos a continuar leyendo esto en la Biblia. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí ya está hablando de la eternidad. ¿Ves? Hay una eternidad para el hombre. Y vamos a leer luego en el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, un hombre que pidió sabiduría y Dios se la dio. Y en este libro, en el capítulo 3, en el versículo 11, nos dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y de qué hermosura habla? Pues de la creación también. Pero aquí hay un punto más. Habla de lo que dije yo antes, de que el tiempo de las cosas es de Dios. Y cuando las cosas de Dios se cumplen en el tiempo de Dios, eso es hermoso. De eso está hablando, ¿vale? Y en la casa del Señor moraré por largos días. O dicho de otra manera, y viviré siempre o viviré eternamente con Él. ¿Vale? Esta es la eternidad a la que el hombre debe alcanzar. El ser humano en general. Porque quieras o no, nazcas donde nazcas, en el país donde más remoto del mundo, ese hombre en su corazón, Dios ha puesto un pensamiento, un conocimiento de eternidad. Y en momentos de su vida va a pensar en una eternidad. El diablo también se encarga de mostrar su eternidad, pero disfrazada, con grandes mentiras. Todo es gratis, aquí no hay nada gratis. Si yo acepto esa doctrina de demonios, haz lo que quieras, el Señor es bueno, te perdonará, vas a pagar con tu alma. Nada es gratis y vas a pagar con tu alma en el infierno. ¿Sí? En el lugar de eternidad, sí, pero de condenación. ¿Vale? Pues vamos a seguir con este secreto, que lo estamos descubriendo, que ya lo hemos leído muchas veces y demás. Y vamos a leer el versículo 6.
que es en el que estábamos. Vamos a darle un sentido. Acompañado y guiado toda la vida por su bondad. ¿Es como yo me siento? Bueno, soy un recién convertido, pues sí, ya voy sintiendo esta vida, ¿no? Este acompañamiento. Ya no estoy solo. Cuando una persona se ha acercado a Dios de verdad y ha sido perdonada, ha nacido de nuevo, esto empieza a funcionar de esta manera, que está siendo acompañado y guiado ya no por su manera de pensar, su manera de hacer las cosas, no por una religión ni por una tradición, está acompañado por el Dios mismo Dios. Por Dios personalmente está con Él, contigo y conmigo. Personalmente, es un Dios personal. ¿Verdad? Que porque tú y yo estemos acompañados y guiados por Dios, no quiere decir que el que vive a mi lado o el que está a mi lado o el amigo que está a mi lado le vaya a pasar lo mismo que a mí. No, porque esto no va en equipo, ni va por familias. Esto va por uno, individual. Y esto es precioso. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y nos llegó el tiempo. Y a algunos nos llegó el tiempo de conocer a Dios en el día que tú y yo sabemos. A otros les está llegando el tiempo. A otros se está sacando de una religión, de una tradición, de una manera de pensar, de un enfado, de un de un lo otro. Dios se encarga de estas cosas. Se involucra al 100% en nuestras vidas, al 100%. O podemos decir aún más, al 100 o 200%. Cosas que ni nosotros nos estamos dando cuenta, el Señor ya está moviendo. Está haciendo. Pues dice que me acompaña, me guía todos los días de mi vida, dice, por la bondad y la misericordia de Él. No porque le caigo bien. Si a veces nos conocieran en soledad y en solitario, algunos que dices, pues me caes muy bien. Si nos viera a veces en solitario, ¿sí? Diría, bueno, pues ya no me caes tan bien. No eres el mismo, ¿verdad? No eres el mismo. Dice que llegamos al final de esta guianza, de este acompañamiento. Esto tiene un final. Nadie se queda en la tierra para siempre. De esta manera. Luego vendrán los cielos nuevos, la tierra nueva, donde habitarán, ¿verdad? Solo los hijos de Dios. Con su Padre Celestial, con su Señor, el Cordero de Dios. ¿Sí? Pero esto tiene un final. Y por eso he dicho que aquí hay un secreto. Es un final feliz. Una eternidad feliz. Y veíamos lo que era la felicidad, que la felicidad erradica. Es una palabra que no usamos, ¿no? No mucho, erradica. Empieza ahí. Ese es el comienzo de la felicidad. ¿Cuál era? La gloria de Dios. Y el evangelio predicado, cuando es aceptado, ahí empiezas a ser, y empecé a ser feliz de verdad. Y empecé a saber lo que es la felicidad, que no tiene que ver nada con cosas que nos pasan buenas, porque al día siguiente ha desaparecido y se ha desvanecido. Ya no soy feliz, entonces. Es otra clase de felicidad, seguro. Porque la de Dios no es esa. Porque radica, comienza con su gloria. ¿Sí? El final al que llegamos los creyentes de todos los tiempos y edades, es a la casa del Padre. Ese es el final. Yo voy a decir algo acerca de esto. No pensamos en estas cosas. Pensamos poco en estas cosas. Cuando vas madurando en Cristo, cuando vas creciendo en la vida espiritual con Dios, la eternidad es algo que está en tu pensamiento continuamente, porque sabes que tienes ya el lugar preparado. He preparado un lugar para vosotros.
está preparado. Entonces la eternidad ya la estamos viviendo. Es así. Estas son las arras del Espíritu. En el momento que naces de nuevo, tú y yo participamos ya de la eternidad con Dios. Si no nacemos de Dios, tendremos eternidad, pero no en la gloria ni en la casa del Padre. En la casa del Padre no vamos a estar los que no hayamos creído a Cristo Jesús. Los que hayamos dicho, bueno, cada uno que haga como entienda, como quiera. No. Y cuando pasemos del umbral de la vida a la muerte, no hay ya tiempo. O vas al Padre o vas a un lugar de tormento. ¿Por cuánto? Por un tiempo. Hay religiones que dicen eso, que es un tiempo. Hay un tiempo de espera para que aprendas lo mal que lo has hecho. Y luego ya pasas al Padre. Eso es una gran mentira. Y ahí cae mucha gente. Dice, bueno, pues como ahí está este lugar y todavía no lo han cerrado, pues voy a vivir en la carne, voy a vivir disfrutando de eso que me pide mi alma pecaminosa. Es una gran mentira. Lugar final, la casa del Padre, nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna. El lugar donde vamos a vivir eternamente. Un hogar de gloria. ¿Sabe lo que pasa? Que nuestra mente no nos alcanza. En Eclesiastés, Dios se lo reveló a Salomón y nos lo dejó escrito. Nos lo dejó escrito, diciendo que el hombre no puede entender todo lo que Dios hace. No lo puede entender. Dios limitó su inteligencia en este punto. ¿Para qué? Para que confiáramos en Él. Ya llegamos ahí a ese momento. La bondad y la misericordia. ¿Os acordáis de este versículo? Todas las cosas nos ayudan. Hoy lo hemos hablado. No. Bueno, sí. Hemos estado viendo en prisión a Armando y salió este versículo. ¿Ves? Un versículo que conocemos. A los que creen, todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, también conocemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Todo nos viene a bien a los que hemos creído. De una manera u otra hay un bien, porque no podemos ver después de la aflicción de que lo que va a pasar, pero hay que pasarlo, porque detrás de ahí están los pastos, delicados pastos, aunque pase por valle de muerte de sombra. Versículo, el Salmo 23, que lo usa mucha gente, hasta de religiones, que lo usan. Pero tiene grandes verdades ahí. Y sus misericordias nuevas cada día, cada mañana. Dice, durante todos los días que andemos en esta tierra, durante todos los días que andemos en esta tierra o sobre esta tierra, ciertamente me guiarán a las puertas de la gloria. Seré guiado a las puertas de la gloria. Dios no nos va a llevar a un lugar de tormento. No. Nos va a llevar a las puertas de la gloria. Dice, bueno, pues ese día que yo ya vea que ya no, que voy a partir, voy a pedirle al Señor que me guíe. Eso no funciona. El diablo se encarga también de decirte estas cosas. Pero el contexto bíblico no dice eso. No dice eso. El Señor atrae a cada uno de los seres humanos que Él está en su tiempo, que está en el tiempo de Él, para que disfrute, vamos a usar esta palabra que no es muy apropiada a lo mejor, para que viva en esta tierra, conociéndola a Él y siendo feliz por encima de la felicidad humana de los hombres, de los acontecimientos. ¿Sí?
me guiará a las puertas de su gloria, aún en el cielo. Ponme ahí un momento, un versículo, por favor. Apocalipsis 7:17. Aún en el cielo, cuando ya estemos en el hogar, en la casa del Padre, aún en el cielo, Él es mi pastor. Esto es impresionante, por lo menos para mí. Aún ya en el cielo, Él sigue siendo nuestro pastor. ¿Por qué? Vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono del trono los pastoreará y los guiará, dice que a fuentes de agua de vida. Y Dios dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto ocurrirá con todos los hijos de Dios que llegan al hogar del Padre, al hogar a donde va a vivir eternamente con Él. Hasta ahí va a ser el Señor, como titula este Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y si no es mi pastor, ese salmo no es para ti, porque vas a vivir afligido, porque vas a tener una eternidad que no es la del Padre, que no es con el Padre, que vas a tener una vida eterna porque Él, seas quien seas, ha puesto eternidad en tu corazón. Aunque no lo logres comprender cómo es la obra de Dios. ¿Quién comprende? ¿Quién tiene toda la ciencia? Decía Pablo. ¿Quién la tiene? Dice, nadie tiene toda la ciencia. Dice, aunque no puedas comprenderlo, cómo es la obra de Dios, desde el principio hasta el final, aún así Dios ha puesto eternidad. ¿Verdad? Piensa en estas cosas. Fíjate que Salomón, en lo que vamos a leer luego, pone un ejemplo es que es muy del día a día, es nuestro. Habla del trabajo. Para unos es un suplicio. Dice, trabajar. Bueno, pero si Él nos va a decir el trabajo. Para otros es dar gracias a Dios, porque reporta o te aporta, ¿verdad?, para las necesidades que tengas en esta vida, ¿sí? Pero no es tu fin. El mundo ha introducido un pensamiento, el diablo ha puesto una pisada más en su mente, diciéndole que el trabajo es tu fin. Y se lían a trabajar, y viven para trabajar. Pero no es así. Hay que trabajar ¿para qué? Para vivir. Pero dedican toda su vida de una manera ya que no tienen otra vida que sino el trabajar. Ya no trabajan y no saben lo que hacer. ¿Ves? Por eso el día de descanso es bueno. Y el día de descanso nosotros no lo hacemos. Pero tenía un propósito, era para que pensaran ese día solo en el Señor. Descansaban, piensa en el Señor. En Él, en ti, en lo que tienes con Él, en lo que Él tiene contigo. Era el día de descanso. Qué bueno. Bueno, Él nos pastoreará y tiene un porqué, porque dice que nos guiará a fuentes de agua de vida. Él es nuestro pastor. Él es mi pastor. ¿Sí? Bueno. Seguimos adelante. Como decíamos antes, vamos a leer en el libro de Eclesiastés. ¿Vale? Un poquito más adelante pasamos a Proverbios y de Proverbios nos encontramos con el libro de Eclesiastés. Y terminando estos libros, este libro de Cantares. Bien, capítulo 3, versículo 9. Ahora la palabra de Dios nos guía a situaciones de forma de ver las cosas. Dice, bueno, entonces Dios ve las cosas cada día de una manera o tiene varias maneras
de ver las cosas, nos las quiere comunicar para que tú elijas la más fácil, porque el hombre es así, la difícil no, la fácil. No es así, no está diciendo eso. Nos guía a que miremos de una manera u otra con un fin, para que al final veamos la realidad. Y si no vemos la realidad, estaremos en este mundo atrapados en cosas banales, vanas, de verdad, vanas. Nos quiere dar una perspectiva. Esta palabra tampoco la usamos mucho, ¿no? ¿Cuál sería un sinónimo? Yo para qué... ¿Cómo? Un enfoque, una visión. ¿Más? ¿Ah? Un objeto. Sí. Es el fin de... Nos dé un panorama, podría ser. Que nos haga ver un horizonte, ¿no? Una extensión. Sí. Pues por ahí van las cosas. Esta palabra nos hace ir allí, a tener una visión de la eternidad, a que pensemos en la eternidad. Que nadie es dueño del mañana. Nadie. Hoy estoy aquí y mañana he desaparecido. Bueno, al que le caiga mal yo, pues dirá, mira, uno menos, con el que me tengo que pelear. Es una broma. Pero normalmente no es así. Dios quiere darnos una perspectiva, una panorámica de lo que es la eternidad para ti y para cada ser humano. Yo quiero, necesito, lo hago, pensar más en la eternidad que en las cosas de aquí. Vamos dándole más importancia a las cosas de arriba, pero seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Sí. Trabajamos, hacemos, servimos a Dios y esto y aquello. Pero la perspectiva, panorama, el enfoque, la visión de la eternidad, tenemos que tenerla fija. Y en nuestro corazón. Y eso que traiga temor. Porque cuando no hay temor es porque no estamos conociendo al Señor, no estamos sabiendo de Él. Pero una persona que tiene temor es porque conoce al Señor. Y no es un temor de miedo, ni de susto, ni de terror. Es un temor reverente de conocer a alguien. A alguien, no es una cosa, es alguien que es inmensamente, infinitamente más en todos los sentidos que un ser humano. No dejamos de ser una creación, seamos quienes seamos en esta tierra, y hayamos hecho las mejores invenciones y como cristianos el mejor servicio y podamos haber llevado miles de almas al Señor. No dejamos de ser creación suya. Y cuando conocemos a Dios de verdad, viene temor de Dios. Y eso es imprescindible. Cuando no hay temor, hacemos lo que nos da la gana. Y lo vemos bien. Y como nos acostumbremos, nuestro corazón se endurece. Nos alejamos del Señor, nos alejamos de la luz. Él es luz, está aquí. En una situación, bueno, no aquí, sí, aquí también. El Espíritu de Dios está sobre su iglesia y en nuestros corazones. Pero en un sentido figurado es alejarte de la luz y del fuego de Dios. Y cuando yo me alejo del fuego, voy a entrar en frío y enfriándome y enfriándome. Esto es de una manera figurada. Y me enfrío de las cosas de Dios, me enfrío de las cosas de Dios y acabo sin visión. Haciendo lo más parecido a una persona del mundo que no conoce al Señor. Dice, no, pero yo he nacido de nuevo. Digo, sí, te has olvidado de quién te salvó. Te ha dado una responsabilidad, te quiere ayudar a que la cumplas y pierdes tu responsabilidad. ¿Qué se ha cruzado en tu vida para no cumplir bien la responsabilidad que Dios te ha dado? ¿Sí? Bueno, perspectiva.
vamos a desarrollar la perspectiva, para dónde nos quiere llevar. Eclesiastés capítulo 9, lo tenemos, perdón. Yo estoy en Proverbios. Perdonad. 9, ahora, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja? Dice, de aquello en que se afana. Hay que echar un ratillo para poder comprender un poco. Yo lo voy a decir en otras palabras. ¿Qué es lo que en verdad, de verdad, sinceramente, qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? ¿Alguna vez hemos pensado en esto? ¿Qué es lo que ganamos? ¿Qué gana una persona después de tanto trabajo? Dice, bueno, pues he ganado dinero, he perdido relación familiar, a lo mejor, pero he ganado esto y he ganado lo otro, y hace un balance. Pero normalmente el balance, si te dedicas de una manera ya afanosa, y como digo del trabajo, se puede decir de una manera figurada a las cosas de aquí de la tierra. Dice, bueno, pues es que vivimos en la tierra, sí, pero no hay que afanarnos, y nos da este punto. Este punto. ¿Por qué? Porque una cosa reporta a otra. Mucho más. Y no te da tiempo ni a disfrutarlo. Entonces dice, mejor es el pobre que come humildemente un trozo de pan, en paz. Eso es un amén, sí, es verdad. Y es una forma, el Espíritu Santo le guió a hablar así, del trabajo. Dice, bueno, ¿qué mensaje es este que dice que no trabajemos? Yo no he dicho nada de eso, luego repasa el vídeo. Porque creo que todos trabajamos. Unos están en un tiempo de trabajar por su vida y olvidarse de todo lo demás, y otros están en otro punto de su vida que están trabajando para vivir. Porque lo necesitan, porque nadie le va a ir a dar nada. Son cosas, como dice la sabiduría de Dios, es tan sencilla a veces, y dice, no, pues tiene razón. No yo, la Biblia, pues léela. Bien, ¿qué es lo que en verdad gana la gente? Dice, bueno, versículo 10, dice, yo he visto el trabajo de Dios, fíjate. Dice, que ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres para que se ocupen de él. Voy a decirlo en otras palabras. Dios ha dado al hombre trabajo, pero ¿cómo lo ha dado? Como disciplina. Claro, ya decía yo que el trabajo es un castigo, no de ese tipo de disciplina. Claro, no de ese tipo de disciplina. Lo ha dado como disciplina. ¿Para qué? La disciplina aquí es para que se ocupen, no para ser como un fin. Es una ocupación, no es el fin. Dice, yo sé el trabajo que Dios ha dado a los hombres para que se ocupen en ello. ¿Ves? Dice, pero, ojo, no es el fin. El fin no está ahí. Ni en eso, ni en todo lo que va a quedarse en la tierra. Nadie va a poder llevar nada. Conocemos también una parte en la Biblia que dice, bueno, ¿qué vas a hacer con todo lo que has dejado? Dice, tú no lo vas a disfrutar, no sabes ni quién se va a llevar tu dinero. Es así. Es así. Bueno, Dios ha dado al hombre trabajo como disciplina o de otra manera para que se ocupe en él, no para ser un fin principal. No es lo número uno. No es el fin principal. El fin principal de lo que estamos hablando es de conocerle a Él y de vivir eternamente con Él. Ese es el fin. Pero estamos hablando en esta parte de la Biblia, ¿vale?
Voy a decir algo más antes de pasar al 11 del 9. El 9 lo recordamos que era qué provecho va a tener y demás. Hay un trabajo que es de provecho y hay un trabajo que es de no provecho. Dice, a ver cuál es. Claro, en el que ganas poco y trabajas mucho, ¿no? Eso no es de provecho. Me tengo que buscar otra cosa. No dice eso, no va por ahí. Bueno, el trabajo sin provecho es el trabajo que solo es para este mundo presente. O sea, el Señor no está diciendo, Él ya justo aquí está hablando de la eternidad. El trabajo, dice, solo para este mundo presente. Ese es el trabajo que no aprovecha. Sí, pero no para el tema que estamos tratando. No es para la vida eterna. No es por ninguna obra. No es por mucho afán en esta tierra. No. No es el fin. Este es el ejemplo que está poniendo, no es el fin. El trabajo de provecho es el trabajo que provee, dice, las necesidades para la vida, correcto. Esto es de provecho. No es el fin, pero es de provecho. Para las necesidades de la vida y hacer la obra de Dios. Aquí no habla de enriquecernos. No. Habla de que las necesidades de la vida y para hacer la obra del Señor y llevar el Evangelio, este trabajo es provechoso y será provechoso. ¿A dónde? Aquí y en la eternidad. Y aquí podríamos enlazar con un versículo que dice, ¿dónde está vuestro tesoro? Ahora, seguimos leyendo esos 3 versículos que vienen ahí, que creo que es Mateo 6. Lo ponemos un momento, 6:19. Hoy vamos bien de tiempo. No es porque me vaya a estirar más, sino para no ir yo tan corriendo como otros días. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones, dice, que minan y hurtan. 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no pueden minar, donde no minan ni hurtan. Último versículo dice, porque donde está vuestro corazón, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro tesoro es aquí y solamente aquí, y me afano aquí y no pienso en mi eternidad, es un trabajo que no tiene un provecho eterno. No lo tiene. A ver, el cristiano hace muchas cosas en el mundo. Tiene de toda clase de oficios. Hay un trabajador, un cristiano trabajando, de muchos oficios y de oficios altos y normales. ¿Sí? Pero también dice que predica el Evangelio, también sirva al Señor, y esto le cuenta y le da la perspectiva y le da la visión para la eternidad. O sea, ¿es un trabajo de provecho? Sí, es un trabajo de provecho. Entonces, bueno, esto era el versículo 9, que me había saltado un poco esta reflexión. Del 10 ya hemos hablado, pero ahora vamos al 11. 11. Guillermo, ¿me escuchas bien? Por ahí, ¿no? Bueno, es que intento hablar alto porque sé que no me lo oyen. Vale. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra, dice, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto es un versículo muy a tener en cuenta.
Dice, bueno, pues yo seré un elegido porque el Dios... yo he visto gente que dice, pues ¿qué habrá visto Dios en mí? Y yo siempre digo lo mismo, nada. ¿Qué va a ver en ti y en mí? Que éramos pecadores. Y eso sí que lo miró. Pero no vio nada tan especial como para salvarte a ti o me salvarme a mí. No va por ahí. Vio que era un pecador perdido, que mi eternidad la iba a pasar en el infierno. Se presentó a nuestras vidas, aceptamos la verdad, hubo un arrepentimiento de verdad, no un malestar y un remordimiento de conciencia, ¡ay, qué mal lo he hecho! No, un arrepentimiento tal como nos lo habla la palabra de Dios. Nos regaló la fe que nos permite entender las cosas y nos permite confiar en Dios plenamente. ¿Sí? Jesucristo es la clave. Desde el principio al final, ¿verdad? Los 5 primeros libros, el Pentateuco, ahí hay grandes verdades, pero la vida continuó y quedó escrita. Y aquí tenemos el libro completo en el que Dios se inspiró a hombres de Él, suyos, hijos suyos, y tenemos muchos años de vida del ser humano en experiencias, en revelaciones, en doctrina, en actitudes, en cosas que no vemos. Es un mejor libro. ¿Quién mide la distancia de los planetas? ¿Quién le enseñó a Dios matemáticas? ¿Quién le enseñó la física? El hombre tiene que aprender lo que Dios hizo, ¿no? Este principio que el hombre puede estar, ¿no?, sujeto a la tierra, aunque la tierra es redonda y a lo mejor nosotros estamos así, pero no nos caemos. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién le enseñó al Señor la gravedad? Es que Él la creó. Y ahora a nosotros nos toca estudiar, porque vemos que esto es increíble. Dice, ¿cómo el hombre puede estar sin flotar? Porque es normal, tú estás posado en algo plano y eres capaz de resistir ahí. Pero ahora, que te pongan en un lado, ¿cómo te caes? ¿Quién le enseñó física? ¿Quién le enseñó matemáticas? ¿Quién le enseñó a enseñar lenguas? Idiomas. Es imposible, es el Dios verdadero el que hablamos. ¿Sí? Bueno, estábamos en este versículo, todo lo hizo hermoso. Y vamos a hablar algunas cuantas cosillas de él. 5 minutos. Esto lo hemos comentado al principio. Dios hizo todo hermoso en su tiempo y al mismo tiempo que hizo todo hermoso, dice que puso en el corazón del hombre eternidad. O sea, hizo en su tiempo todo hermoso y a la misma vez que hizo eso, puso eternidad en el corazón. 2 cosas a la vez. 2 cosas a la vez. Esto es lo que nos dice este versículo. Todo hermoso, todo a su tiempo. Todo lo que haga tiene que ser, va a ser hecho en su tiempo. Yo quiero mover los tiempos, no puedo. Yo puedo adelantarme al reloj porque es otro tipo de tiempo, es un tiempo cronos. Pero a los tiempos de Dios yo no me puedo adelantar, aunque crea que me puedo adelantar. Y si me adelanto, fallo. ¿Ves? Todo en su tiempo es hermoso. Cuando algo viene de parte de Dios al tiempo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo recibimos esto? Como algo bueno, algo hermoso, porque Dios lo hizo así, desde siempre. Y a la misma vez dice que puso eternidad en el corazón de cada ser humano. Vamos naciendo y esa personita que nace, ahí está, eternidad en su corazón. Cuando nacemos de nuevo, nacemos, ¿verdad?, a una familia nueva. ¿Puede ser esto?
a la familia de Dios. Por eso debemos de respetarnos, por eso debemos de amarnos, porque el Señor nos ha hecho nacer de nuevo y nacimos en una familia nueva. Y esa familia es la familia de la fe, la casa de Dios, no el local, sino su iglesia. Ahí es a donde nacen y viene el nuevo nacido, a la casa de Dios. ¿Sí? Bueno, al mismo tiempo, en el corazón del hombre puso eternidad. Dice, pero Dios, también hay que tener atento de esto, porque lo hemos leído de otra manera, limitó esa inteligencia. La limitó. Dice, para que no puedan, fíjate, es que el hombre, es que somos así. Dice, para que el hombre no vaya examinando y queriendo mirar y a ver cómo lo hizo, a ver si se ha equivocado. Limitó, dice, esa inteligencia para que no pueda examinar ni criticar el total de las acciones de Dios. Es que somos así. Y Dios nos ha librado de eso, ha limitado nuestra inteligencia acerca de este punto. No conocemos la obra de Dios. Si Dios nos hubiera dado esa revelación, nos habría hecho mal, daño. Y Dios es sabio. Y la limitó. Pero esa limitación no es un mal, es un bien. ¿Cómo nos ayuda esa limitación? A que tenemos la necesidad completa de Él, de Dios, de confiar en Él. Eso viene por haber limitado esa comprensión. Si el hombre supiera, que ya lo intentó, porque el diablo le engañó, le dice, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Seréis igual a Dios. ¿Ves? Esta reflexión está bien. Seréis igual a Dios. ¿Y qué pasó? Un error. Es un engaño. Pero Dios, que va por delante y es el que crea las cosas, limitó esto. Y esa limitación nos ha hecho un gran bien. Un gran bien. Porque esta limitación, esto que está hablando, tiene que ser revelado por Dios. Y cuando es revelado por Dios es un plan y es una voluntad de Dios que tú, el otro, creyente, tengan esa revelación. Porque Dios lo ha querido. Y empezamos a entender las cosas de otra manera. En Hebreos, en la carta a los Hebreos dice que por la fe, vamos a leerlo un momentito. 11:3. La obra de Dios desde el principio al fin, eso es el punto este. Ahora dice, Hebreo. Por la fe entendemos lo que habla aquí. Dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ves? Por la fe de Dios, dice, ahora podemos entender. Eso es una revelación que Dios sí que ha querido que la tuviéramos. Y por medio de la fe entendemos que lo que vemos, lo creado, lo creó Dios con su palabra. Dice, bueno, pues si habéis limitado mi inteligencia, dice, pues qué bien. Y aunque no lo hubiera limitado, y si nos hubiera dado esa, al final diríamos, soy igual a Dios, yo no te necesito, ¿no? Ese fue el engaño de Satanás que hablábamos ahora. ¿Ves? Pero por la fe. Dice que ahora sí que comprendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso es una revelación que sí que ha querido Dios darnos. Y tiene que ver con su obra de principio, sobre todo de principio y de fin. Dentro de eso hay una amplitud que no llegamos a comprender. Pero el punto inicial sí, que la creó por su palabra. Suficiente. Tenemos paz con lo que leemos ahí. ¿Vale? Vale, esto dice, pero Dios dice que, bueno, lo que hablábamos de la limitación, para no examinar ni criticar el total de sus acciones de Dios,
dice ni pasado ni futuro, lo hizo para la humildad del hombre, para que el hombre no se ensoberbeciera. Porque lo que le ocurrió a nuestros primeros padres, Adán y Eva, es que fueron detrás de este pensamiento diciendo, wow, si yo tomo de aquí, seré igual a Dios. Y se ensoberbeció y al final perdió lo que Dios le había dado. Sí, pues para que no nos pase a nosotros, lo hizo para la humildad del hombre y enseñarle a confiar en Él. Y a veces vamos muy a la ligera, no, yo confío en el Señor, pero los hechos no demuestran eso. ¿Sabéis por qué? Es muy fácil. Porque confiar en Dios tienes que ser enseñado por Él mismo. ¿Cómo lo hace? Limitación. Pero lo hace. Lo hace. Tenemos que ser enseñados por Él. Todo hermoso, dice, tiene que ver con que hay un momento apropiado para cada actividad. Un momento apropiado para cada actividad. Aquí no es tanto la belleza de la creación, sino que cada acción tiene su propósito, su propio tiempo designado. No tiene que ver tanto con esto, sino que cada acción tiene un propósito. Mira, ceñirnos a este plan, o sea, acomodar nuestras vidas humildemente al plan de Dios nos hace mucho bien. Porque si no andaremos muy desorientados en la vida cristiana. Queremos aprender esto y lo otro por nuestra propia cuenta. No puede ser, es imposible. Tenemos que ser enseñados por Dios. Y Él va a ser el que revele lo que quiera revelar, porque la revelación es ¿para quién? Para los hombres. Está escrito. Y el resto es de Dios. Vale. Con esto acabo. Instintivamente el hombre tiene pensamientos de eternidad. Es algo, esta palabra no sé si será muy acertada, pero dice que instintivamente el hombre de cualquier parte del mundo, de cualquier tiempo y edad, tiene instintivamente pensamientos de eternidad. Tenemos que retroceder los cristianos para atrás, a ver si en nuestro tiempo sin Dios nos venía en esta situación. ¿Qué será de mí? ¿No habéis oído esa expresión? Y después de aquí, ¿qué hay? No hay nada. ¿Ves? A que son instintivos pensamientos de eternidad, porque el Señor ha puesto eternidad en el corazón de toda la humanidad y de todos los tiempos. ¿Vale? Bueno, se da cuenta que detrás de esta vida hay posibilidades de eternidad. ¿Ves? Eso a mí me asegura de que la palabra que hemos leído es verdad. Dios dijo que puso y estas cosas me confirman que es así. Que es así. Que detrás de la vida hay posibilidades de eternidad. Pero bueno, como decíamos, el diablo siempre está engañando y Dios se lo permite, El diablo no va por su cuenta, ni haciendo... Si fuera por su cuenta nos mataría a todos, porque somos su creación. Y sabe que todo el que en Él cree, de todo corazón, se irá al cielo. Y eso no lo quiere Él, porque Él no puede ir ya. Él perdió su lugar y no tiene salvación. Y el diablo va a por la creación de Dios. Bueno, solo por medio de la revelación, dice, podemos comprender la creación, que es el versículo que hemos leído, porque todo proviene de Dios, la perfección del universo y todo este tipo de cosas que no pensamos mucho. Pero tengo esperanza que si el Señor nos ha traído a nuestra iglesia, a nuestro grupo, a nuestra congregación, esta palabra es para que no se nos olvide
que tengamos un panorama, como decíamos, una visión, ¿cómo era? Perspectiva, más otra, falta una. Enfoque de la eternidad. ¿Y cómo será? Lee la Biblia. Hay cierta información que nos despega de este mundo y vives de otra manera. Ahí empezamos a madurar. ¿Sí? Bueno, hay un versículo más, pero lo vamos a dejar ahí. Pongámonos manos a la obra. Yo sé que a veces hay cosas de Dios que parece que son de segundo nivel o tercero. Todas están al mismo nivel. Todas se enlazan unas con otras. Todas. Por eso Cristo aparece ya como Salvador en el primer libro de la Biblia. Todo tiene que ver con Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay cristianos. Sin Cristo nadie tiene el Espíritu de Dios porque Él es el que lo mandó. Y yo os enviaré otro Consolador. No hay nada. Y este es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Dios mismo en la persona del Hijo de Jesús vendría a dar su vida como ofrenda porque el hombre no puede pagarla y ir a una cruz, naciendo como un hombre, tomando un cuerpo de hombre, identificándose con los hombres, crucificó su cuerpo como ofrenda. Pero cuando Pablo dice crucificados juntamente con Él, Él lo crucificó como ofrenda. Pero si nosotros tenemos ese versículo, vamos a decir esa promesa, que si yo estoy crucificado juntamente con Él, estoy diciendo que mi cuerpo de pecado tiene que ser muerto. Muerto. Entonces no perdamos el tiempo, ¿vale? Pues que Dios os bendiga y nos anime con su palabra, como creo que lo hace, y leamos con perspectiva de eternidad la vida. ¿Sí? Amén. Que no se despide.